12 del mediodía con 18 minutos en todo el país. El tema de los menores de edad en infracción con la ley penal es algo que preocupa y mucho. Los menores que también son víctimas de actos de violencia sin tener nada que ver, simplemente por el hecho de integrar una familia que está metida en problemas vinculados al narcotráfico, a deudas o a problemas de otra índole, pero sin lugar a dudas que nos tiene que desvelar la problemática por la que están atravesando los menores en general y aquellos que tienen problemas con la ley en particular. Vamos a darle la bienvenida al director departamental de INAU, Eduardo Rodas. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto recibirte en la mañana del 11. Buenos días, Marcelo, un gusto estar en contacto contigo, con la enorme audiencia del canal, y es una preocupación que compartimos plenamente. Eh, lo más fresco, Nosotros, para empezar, perdón, sí, lo más fresco que tenemos es estos episodios que ocurrieron anoche en un centro de INAU, en el centro de Maldonado. Acá estamos viendo imágenes filmadas por un vecino de esta cuestión de la intervención de la policía. ¿Cómo se puede explicar? ¿Cuál es el contexto de esto que estamos viendo, Eduardo? bueno, contarle a la audiencia, contarle a ti, Marcelo, que tomamos conocimiento en la mañana de hoy, porque así nos lo informó la directora de ese centro, que es de adolescentes, un evento triste, lamentable. Había jóvenes que están bajo la responsabilidad de INAU, que residen ahí por decisión del Poder Judicial, porque por alguna razón sus progenitores, sus padres, sus madres, perdieron la capacidad de cuidados y así el Poder Judicial determinó que residieran bajo la protección de INAU. El hecho se dio con jóvenes que no son de INAU, es decir, ahí viven gurises que están bajo nuestra responsabilidad, que es un hogar de puertas abiertas, no es un centro de reclusión, no es un lugar donde estén privados de libertad. Los gurises que están ahí van a la UTU, van a liceo, algunos hacen actividad deportiva en el campus, algunos juegan al fútbol. Y bueno, estaban en la puerta conversando con otros jóvenes que no son del lugar. Tengo entendido que la policía le pide documento, a alguno de ellos no lo tenía encima, se desacata uno de los jóvenes que estaba, digamos, de visita en el lugar, la policía actúa en consecuencia, los otros jóvenes intervienen en esa situación de violencia y así es como se dan los hechos. Y creo que esa violencia que presenciamos en ese lugar no es ajena a la violencia que, como usted bien hace en la cobertura, un día sí y otro también, muchas veces se da en una cancha de fútbol o en la puerta de un liceo. Eh, Nos preocupa, nos ocupamos de la situación y estamos tratando de actuar en consecuencia. ¿Cómo se trabaja con los menores infractores a la ley penal? Porque muchas veces hablamos y preservamos los derechos del menor en cuanto a la identidad, en cuanto a un tratamiento más tierno, si se quiere, porque bueno, la empatía de ser menor de edad, de que son adolescentes, de que todavía no tienen la capacidad intelectual totalmente formada, madura, desarrollada, pero sin embargo los delitos que cometen tampoco tienen ningún tipo de miramiento, ¿no? Se me viene a la cabeza también el caso de esta adolescente que fue baleada en la madrugada en una boca de venta de drogas, teniendo 13 años de edad, que primero fue una rapiña, después cambió la declaración y dijo que era un amigo que se le había escapado un disparo, es decir, no sé si amedrentada, asustada, amenazada o porque estaba involucrada cambió la declaración, pero aquí el objeto del asunto es que estamos hablando de una menor de 13 años y otros menores que estaban involucrados en ese entorno. ¿Cómo hacemos para manejar esa cuestión de la minoridad supuestamente sana y despojada de maldad con la realidad que nos da golpes todos los días de la magnitud de los delitos que cometen? Sí, tal cual, estoy plenamente de acuerdo con tu preocupación, Marcelo, que es la misma que compartimos nosotros. ¿Cómo se trabaja con los menores infractores? A eso no puedo dar respuesta porque no es la competencia de INAU. INAU es el órgano rector de la infancia y la adolescencia, pero no trabaja con los menores infractores. Para eso está INISA, que es el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, que tiene su directorio y ellos sí trabajan
con medidas privativas de libertad y ellos trabajan con los menores infractores, que están en conflicto con la ley, que han sido penados, como este joven que ahora Laura estaba haciendo la cobertura periodística, que ya salió su sentencia. Ese es el área de competencia de INISA. Nosotros trabajamos con los niños, con las niñas, con los adolescentes que por alguna razón sus progenitores no pueden darles el cuidado que necesitan. Por ejemplo, tenemos un hogar acá en Maldonado de primera infancia, donde hay niños recién nacidos hasta los 5 años que por alguna razón sus padres no pudieron darle los cuidados necesarios y el Poder Judicial determinó que estén bajo el amparo de INAU. Que ahí hay dos categorías. Los que están en INAU y estamos trabajando para revincularlos con sus padres, a lo mejor con una tía, a lo mejor con la madrina, a lo mejor con un abuelo, que pueden hacerse cargo de ese cuidado, y cuando no es así, pasan, después, agotados todos los esfuerzos, a lo que se llama condición de adoptabilidad y pasan a integrar un registro de niños y de niñas y de adolescentes que están en condiciones de ser adoptados. Y después tenemos en Maldonado otro hogar que atiende la infancia de 6 a 12 años y dos hogares de adolescentes. Uno que es exclusivamente femenino y este otro del que estábamos viendo imágenes, que está en Rincón y 25, donde es de carácter mixto, pero ahí no hay menores en conflicto con la ley, no es lugares a los que hice mención, los gurises entran y salen, van a la escuela, van al liceo, van al CAI, van a jugar al fútbol, a hacer recreación, y ahí están al cuidado de trabajadores dinámicos. Ahora, sin estigmatizar ni tampoco criminalizar, ¿verdad? Buscando un camino en medio, porque cuando se habla de INAU, hablamos de niños, niñas y adolescentes, ya eso le da un manto como de, bueno, de suavidad, de decir, bueno, son buenos, son niños, niñas y adolescentes, que qué maldad le pueden hacer a la sociedad. Sin embargo, no solamente pueden hacer mucha maldad, sino que además de repente están en un problema gravísimo de consumo de sustancias, de adicciones, sino que además son niños, niñas y adolescentes que de repente vienen de un hogar y que sus padres o sus tutores no se pueden hacer cargo, pero no por incapacidad, sino por delincuencia, y que de repente están presos y quedan desamparados. Es decir, que el entorno de esos niños, niñas y adolescentes no es tan santo ni tan tierno como puede parecer el nombre. Por lo tanto, también ustedes tienen que trabajar mucho en ese sentido. Sí, voy a tratar de continuar tu pensamiento porque tuve un problema en la conexión Ah, y quedó congelada la imagen y por eso no escuché plenamente todo lo que decía. Pero varias cosas. Los niños, las niñas y en este caso los adolescentes que están bajo la responsabilidad de INAU, habrá que comprender que ninguno de ellos está ahí porque quiso. claro. Algo rompió los vínculos familiares y de golpe, de un día para otro, tienen que vivir con un montón de personas a las que no conocían, con historias personales que indudablemente los marcan a ellos como nuestras historias de vida nos marcan a todos nosotros. Entonces, de repente, un día llega un niño o un adolescente a un lugar a convivir con 15, 20 gurises donde no tienen una familia, donde cada 8 horas cambian los trabajadores que están al cuidado de ellos, donde hubo un alejamiento de sus vínculos familiares y quién sabe qué historia de vida traen atrás. Por algo el Poder Judicial determinó que tienen que estar bajo el amparo de INAU. Acá, en algunos casos, hay niños, como tenemos en el hogar de primera infancia, en Maldonado y en otros lugares del país, que nacieron con cocaína en sangre. Pensemos cómo está ese desarrollo cerebral durante toda la gestación cuando la madre a lo mejor estuvo consumiendo. Tenemos casos de niños y de niñas que sufrieron violencia física, emocional, psicológica, sexual. Todo eso evidentemente marca el desarrollo psicológico de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes. Con eso
Con esto que digo no estoy justificando situaciones de violencia y de convivencia que a lo mejor se pueden dar, pero los niños y las niñas y los adolescentes que están en INAU, ninguno está porque quiso, todos llegaron porque alguna situación de la vida los obligó a estar ahí, y ahí comienza el trabajo técnico de nuestros funcionarios, equipos que están formados por educadores, por maestros, profesores de educación física, por asistentes sociales, por psicólogos, y como tú muy bien decías, en algunos casos tenemos que trabajar el tema de las adicciones. En el día de ayer, por poner un ejemplo, tuvimos la posibilidad de ingresar al centro de Jawel a una joven que tenía un problema de consumo, problemático de sustancias. Pero en el día de ayer también una adolescente que se crió en INAU desde muy chiquita, viajó a Montevideo, va a seguir bajo responsabilidad de INAU un tiempo más, pero ayer nos dio la alegría de despedirse porque iba a comenzar la facultad. Y el año pasado tuvimos el egreso de otra adolescente que también se crió en INAU, que se formó ahora como marinera en la Escuela de Especialidades de la Armada. Entonces, el trabajo educativo a veces nos da resultados positivos, y como pasa a cualquier padre y a cualquier madre, a veces tenemos bajo nuestra responsabilidad, como tienen cualquiera de los oyentes que nos están mirando, que luchar contra la triste realidad de hijos o de hijas que abandonan los estudios, que faltan al centro educativo, que se meten en el consumo problemático de sustancias, y es la vida, porque además una cosa que recién comentaba con un colega tuyo, Marcelo, otro periodista, los gurises que tenemos bajo la responsabilidad de INAU no los trajimos de otro país, son hijos de nuestra sociedad. Eduardo, se nos ha terminado el tiempo simplemente de tanta información que nos llega a los comunicadores por parte de el INAU de Maldonado. Bueno, la última fue esta del Centro Juvenil Suroeste, inscripciones abiertas. Es una herramienta más, ¿verdad?, que se brinda para tratar de luchar en este sentido de, bueno, sanar a lo que son los niños, las niñas y los adolescentes. Un resumen de qué brinda esta herramienta del Centro Juvenil. El centro juvenil trabaja precisamente con jóvenes que se pudieron haber desvinculado de los centros educativos. Ahí hay un equipo de docentes, de profesores de educación física, psicólogos, y trabajan con esos jóvenes que se desvincularon del sistema educativo para que vuelvan a hacerlo, o aún siendo algún centro educativo a contrahorario, pueden estar en ese centro juvenil donde reciben la atención de nuestros profesionales del trabajo social para tratar precisamente de encauzarlos en el estudio, en talleres de música, en recreación, en deportes. El otro día lo hablaba con la directora general y con otros colegas directores departamentales. Estábamos en una instancia de trabajo en Roche y yo le decía, menos mal que existe INAU. Imaginemos un país que no tuviera un organismo como es INAU para atender a estos bebés que pueden nacer con cocaína en sangre, a esos niños que a lo mejor sufrieron abuso psicológico, sexual, violencia física. Y bueno, para eso están los CAI, que son Centros de Atención a la Infancia y de la Familia, los clubes de niños que trabajan a contrahorario de la escuela. Si el niño va a la escuela de mañana, puede ir de tarde al centro juvenil, al club de niños que se sigue. El centro juvenil, acá tenemos en dependencias centrales de INAU, Maldonado, un área que se llama áreas pedagógicas que aporta a docentes de INAU con docentes de secundaria para que los adolescentes que se desvincularon de la U o del liceo puedan hacer el ciclo básico acá con otra modalidad diferente a lo que es el liceo de la U, con más talleres, más recreación, para después de repente continuar el bachillerato. Lo que estamos haciendo es trabajando de día y noche, diría, porque de noche también hay gente de INAU trabajando, para brindarles protección a quienes lo necesitan. Los resultados no están garantizados, como no está garantizada la crianza de ninguno de nuestros hijos, porque después la vida nos va llevando por distintos lugares.
la gente en el uso del libre albedrío a veces toma decisiones equivocadas. Pero desde INAU doy fe de que los trabajadores le meten su profesionalismo y su corazón para que salgan las cosas lo mejor posible. Y después la vida juega su partido. Eduardo, gracias por estos minutos. Un gusto poder conversar contigo un poquito. Es un tema muy importante, muy abarcativo, pero bueno, iremos abordándolo en próximas entrevistas. Gracias a ustedes por el contacto, Marcelo. Siempre es un gusto estar con tu audiencia porque nos permite contar lo que estamos haciendo y genial que ustedes se contacten para que podamos difundirlo. Que tengan una buena jornada. Gracias igualmente. Un abrazo, Eduardo. Hasta pronto. Señoras y señores, hemos llegado al final de este programa, 12:33 del mediodía. Gracias por vuestra compañía. Les deseamos una muy buena jornada. Hasta mañana.